Pues nada, lo primero, pues lo dicho, daros las gracias a todos por haber venido y por considerar que puede resultar interesante. Y bueno, para comenzar un poquito, yo voy a hablaros de mi trabajo, que es lo que conozco y lo que sé. Para comenzar un poquito, porque he hecho aquí una especie de vídeo para ir guiándome, porque si no me lío mucho. Bueno, os comentaré un poquillo cómo empecé yo en esto, que fue una forma bastante casual. Y es que este ámbito de la réplica y de la escultura de naturaleza es una cosa muy limitada, pero que de la que trabaja muy poquita gente, es un ámbito muy pequeñito, pero que yo descubrí de una forma, pues eso, muy casual. Recuerdo hace unos años, unos amigos que estaban haciendo un trabajo en una universidad, que el trabajo consistía en hacer un estudio sobre las poblaciones de avutardas. Y entonces para ello ellos tenían, mi amigo este me decía, mira, hemos aplicado un método nuevo, que es que ponemos una avutarda disecada y gracias a la avutarda disecada pues vienen las avutardas y llevamos a cabo el estudio que queremos realizar. ¿Qué pasó? Que la avutarda esta a los 6 meses era un pollo asado. Porque la degradación, el ambiente, todas las plumas, es el problema que tienen los animales disecados. Y este amigo mío me dijo, oye, tú, Ángel, que dibujas, que yo ya hacía este tipo de cositas, pero más a otro nivel, ¿nos harías una avutarda? Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Hice una avutarda, hasta el día de hoy todavía la están utilizando con mucho éxito. Ese fue mi primer contacto. A partir de ahí, pues ya empecé a desarrollar todas estas actividades profesionales, ampliando el abanico. Como ha dicho Juan, yo comencé como ilustrador de naturaleza, pero muy joven, con 16 años aproximadamente. Yo ya hacía colaboraciones para la revista Natura, para alguna serie de editoriales, con algunos autores, pero a nivel de ilustración, siempre vinculado al tema de la ciencia, del medio ambiente. ¿Qué pasa? Que este mundillo, yo llego a un momento que uno tiene que darse cuenta que o amplía el abanico, diversifica mucho o no te puedes dedicar profesionalmente. Y bueno, esta fue una rama que yo vi que tenía una posibilidad muy buena, porque yo antes que escultor, que esto de escultor es una cosa que yo le atribuyo más a los artistas, yo creo que soy más un artesano, por así decir, me considero un proveedor de recursos a niveles formativos, medioambientales, para ONGs, para centros educativos de museos, aulas de naturaleza. No sé si me entendéis un poquito por dónde voy. O sea, yo no soy un artista creativo, sino que estoy muy influenciado por este tema del medio ambiente, la naturaleza, por lo tanto mis piezas son otra cosa, no son esculturas al uso. Entonces, bueno, voy a ir pasando un poquito algunas fotos, a ver si va esto, ahí. Bueno, voy a empezar explicándoos un poquito cuáles son las funcionalidades, los usos que tienen los trabajos que yo hago, ¿vale? Uno de los usos es simplemente la exposición y docencia, que es el principal uso. Cuando a mí me llama un cliente, me llama del Museo de la Ciencia de Sevilla, por ejemplo, que es con el último que he trabajado, con cualquier sitio, me dicen, estamos haciendo un plan para mostrar especies extintas, como es este caso, ¿no? Y entonces queremos pues hacer un dodo, que es una especie extinta, esto serían recreaciones, no son réplicas. Hay una diferencia entre la recreación y la réplica, que la réplica yo me fijo de animales que están vivos, que todavía existen. La recreación es como, por ejemplo, hacer dinosaurios, o en este tipo de animales que ya están extintos. Es una de las funcionalidades, el de mostrar este tipo de piezas que son muy interesantes a la hora de aplicar la docencia, de hablar de la fauna ya extinta o de una serie de animales, y meramente visual, que acompañan las exposiciones y están en los museos como un recurso más, ¿vale? Luego, dando otra vuelta más de tuerca al tema, tenemos un poquito más la escultura, la réplica más científica. Yo aquí pongo el ejemplo de, no sé si os acordáis en las películas estas americanas, aquí yo no lo he visto nunca, pero cuando
se sentaban todos y sacaban las ranas con formol para que los chavales hicieran la disección. Fue una cosa muy cruel, pero se ve que era muy didáctica. Bueno, pues yo he hecho, por así decir, esto sería una aplicación similar, os quiero decir. Yo estaría dentro de esta escultura un poquito más científica, estaría dentro de esa que se utiliza para la docencia para mostrar algo del animal, algo concreto de la especie, algo concreto del animal o de su anatomía. En este caso es un vígaro que es desmontable y los alumnos, bueno, el profesor pues lo utiliza para enseñar y mostrar los diferentes órganos del animal. Y lo que os digo, pues en el caso de una rana, pues yo lo que haría, el cliente me llamaría y me diría, oye, yo quiero una rana diseccionada, que se pueda desmontar, que se puedan enseñar el corazón, los pulmones y que no tenga que diseccionarla, pero que me valga. Además, en escala ampliada. Bueno, pues esa es otra de las funciones que tendría mi trabajo. Que no es solo el de hacer esculturas bonitas, quiero decir que tiene muchas aplicaciones, que es lo que estoy ahora mostrando. Esta ya la habéis visto. Bueno, este sería, por ejemplo, otro ejemplo de lo que sería pues, el expositivo. Esta es una réplica de una nutria. Y vamos, ¿qué cosas tienen, por ejemplo, estas réplicas, por ejemplo, a la hora de la docencia? Pues que están hechas a escala real, a tamaño real, y además respetan mucho los aspectos físicos de la especie, por ejemplo, las membranas interdigitales, el tamaño real del animal, los bigotes que son muy sensibles, una serie de características que tiene la especie que no solo es meramente expositiva, sino que la persona que se encarga de enseñarla o de mostrar a la gente, a los alumnos, a los visitantes, pues puede dar ciertos detalles y aspectos, mostrarlos una fase más, o sea, sería la expositiva y además la educativa, que es un poco como la primera. Pero bueno, mira, luego aquí os paso a explicar un poquito otra serie de cosas, de funcionalidades que tiene mi trabajo a nivel de escultura y réplica. Cuando hablo de planes de conservación y estudio, quiero decir que esto va un paso más allá, que eso yo lo descubrí con el tiempo. Y es que de repente pues me di cuenta de que las ONGs, universidades, asociaciones que se dedican a la conservación y al estudio, de repente necesitaban estas piezas. Y yo, ¿para qué? Pero no para la docencia, no para enseñarlas, sino como recurso para trabajar con los animales. Lo que hablábamos, volvemos a lo de la butarda, lo que se comentaba de la butarda. Claro, esto es una cosa que a mí me mola especialmente porque digo, estoy haciendo un trabajo que además está ayudando al estudio, control de poblaciones y demás. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues mirad, este caso, por ejemplo, que es un autillo, se está utilizando mucho pues, en el tema del reclamo, marcaje, censo, control, estudio, hábitos migratorios. Todo esto que veis ahí, con esta réplica, con una serie de réplicas de estas que se sitúan de forma estratégica en determinados lados, se utilizan como reclamo para que la gente que los estudia, por medio de fototrampeo, de radioseguimiento y de una serie de cosas, puedan estudiar todo esto de una especie. Y cuando me enteré de eso, dije, joder, qué guay, qué trabajo más chulo. Es una de las cosas que más me gusta, la verdad. Ay, esta ya la hemos visto, perdonad. Bueno, luego los planes de conservación, como veréis, no solo hago réplicas de animales o esculturas de animales, está todo enfocado a nivel científico y de naturaleza, pero yo hago réplicas de todo aquello que me solicitan, que esté vinculado al tema de la ciencia, la naturaleza y la conservación. En este caso, por ejemplo, son unas camas de pangolín. Tuve que hacer varias escamas de pangolín que se utilizaron para un proyecto de educación sobre el tema del tráfico de especies y demás. Este es el pangolín, pero bueno, a ver, este no, este ya está visto, perdonad. Se están mezclando un poco las fotos, perdonad, pero bueno, mirad, vamos a ver si está por aquí la que yo digo. Uy, esto se está mezclando, esperad. A ver, bueno, si sale luego os lo explico. También vais a ver una fotografía pues de un colmillo de elefante. Lógicamente un colmillo de elefante, primero, es una pieza ilegal, segundo, no se puede conseguir, a no ser que sea una cesión especial con una serie de normativas para mostrarla a los alumnos y decir, mirad, esto es un colmillo de elefante con el que se trafica, que tal y cual, para utilizarlo para este tipo de cosas como la concienciación. Bueno, pues
¿qué hacen? Me llaman y me dicen, oye, queremos un colmillo de elefante. Pues nada, pues yo te lo hago. No solo hago, no sé si me entendéis por dónde voy, que no solo hago réplicas de animales muy detalladas o tal o menos detalladas, sino que hago todo este tipo de cositas más. Vamos a ver si, como van a su rollo las fotos, yo comento. Bueno, mirad, este es otro, este me gusta comentarlo porque es muy interesante. Veréis, este tipo de réplicas, que son réplicas que se utilizan como recurso a nivel de estudio y de trabajos de conservación, son réplicas muy especiales, porque son réplicas de exterior. Estas se hacen especialmente para que soporten las inclemencias del viento, del tiempo, pero además tienen que ser muy realistas, y os explico el porqué. Ahí las están instalando en los Pirineos, ¿vale? Estas son unas piezas que están utilizando como modo de fijación de poblaciones de los buitres negros en la zona de los Pirineos. O sea, uno no está haciendo solo una escultura, sino que además, fíjate, esta escultura que va a estar allí 10, 15 años, el tiempo que dure, porque de vez en cuando me las mandan para retocarlas un poquito. Están ayudando a una cosa tan importante como es que la reintroducción de esta especie en los Pirineos. ¿Vale? O sea, es una de las funcionalidades más de mi trabajo. De este le estoy poniendo mucho, pero porque es el aspecto del que más orgulloso estoy, que es el que más... El expositivo está muy bonito, saber que en las salas de dotación hay piezas tuyas que se utilizan para educación está muy bien, pero saber que además estás participando en proyectos donde realmente estás interactuando con la conservación, para mí es la parte más bonita de mi trabajo. Este sería otro. Fijaros que estas dos piezas se están utilizando precisamente para esto, para captura, las capturan gracias a estas dos piezas. Antiguamente todos estos proyectos, imaginaros lo que os digo, se hacían meramente a modo de prismáticos, observación, fotografías con equipos de pues objetivos grandes, era muy complicado, y además estos bichos que son precisamente los sisones, que son una especie muy escasa, pues era muy difícil de capturar para radiocontrolarlos, hacer ciertas cositas. Bueno, pues estas dos las están utilizando en toda la zona de Extremadura, el sur de Madrid, y con un éxito excelente, porque gracias a estas dos piezas están consiguiendo tener éxitos con los proyectos, que además, por desgracia, pues son proyectos que tienen poquito presupuesto. Están consiguiendo radiocapturar, o sea, poner radioseguimiento a los sisones, ponerles anillarlos y controlar un poquito las poblaciones, saber qué está pasando, por dónde se mueven. Vamos, lo mismo de antes. Me reitero un poco en esto porque creo que es la parte más importante. Bueno, ahora os voy a hablar, vamos a pasar a la segunda parte un poquito de la conferencia, y es que os quiero explicar lo que hablábamos antes. Yo no soy un escultor al uso, más bien lo que os he hablado antes, me considero más una persona que dota de recursos a los museos, al centro de interpretación. Además estoy abierto, gracias a eso, me puedo dedicar profesionalmente a esto, estoy abierto a abrir el abanico muchísimo. ¿Qué pasa? Cuando también hay determinados clientes que tienen presupuestos muy limitados, pero que quieren hacer proyectos muy bonitos, yo siempre digo, vamos a ver, una réplica vale mucho, una réplica lleva muchísimo trabajo, una réplica es una escultura que se lleva hasta el máximo detalle, por lo que lleva una cantidad enorme de horas y de trabajo. Pero claro, se puede hacer otro tipo de trabajo expositivo, que además es muy didáctico y que es mucho más económico. ¿Qué pasa? Que yo he diversificado tanto el abanico que mi escultura va desde esta, que además es preciosa porque se están utilizando muchísimo, que son en 2D, por así decir, no son ya una escultura al uso, sino son en 2D y con algo de relieve, yo trabajo en ellas y se utilizan como recurso para ponerlas a gran altura. No necesitamos, no tenemos que tener esa cercanía con una pieza más realista, sino que nos vale para darnos la idea realista del tamaño de la especie y de muchos otros detalles, de la silueta, de la forma, de los colores, pero no nos tenemos que gastar un dineral en una réplica para ponerla a 6 metros, ¿me entendéis? La réplica normalmente de un ave en vuelo, como esta,
se pone a una altura aproximadamente unos 70, normalmente inclinadas, tienen sus fórmulas todos los sitios de colocarlas. ¿Para qué? Para que la gente que llega pueda ver, observar todos los detalles de la réplica. Pero en este caso, por un precio mucho más económico, con un presupuesto mucho más ajustado, podemos tener una sala preciosa, con un montón de contenido, con piezas mucho más económicas. Esto sería, por así decir, pues estoy hablando un poquito de lo que son las distintas calidades que hay a la hora de hacer estos trabajos. Este sería, por así decirlo, lo básico, el más básico. Fijaros, aquí ya estamos hablando de una réplica hiperrealista, ¿vale? Lo que habéis visto antes era en 2D con relieve. Esto ya sería una réplica hiperrealista. Aquí estamos trabajando, esto sería el máximo, el tope. Habéis visto lo que sería el inicio y esto sería el tope. Aquí cada una de las plumas, cada una de las partes del ave están trabajadas de manera individual para que respeten todas las características físicas del ave. Llevan un trabajo y un proyecto previo que no os podéis ni imaginar. No sé si se puede apreciar suficiente, pero vamos, las garras, el pico, los bigotes, todas las plumas están hechas una a una, de manera que las personas que van a ver este bicho se van a pensar que están delante de un animal taxidermizado. Pero no sé si me entendéis lo que os quiero decir, un animal muy realista, con la diferencia de que esto no se estropea. O sea, a ver, todo tiene su mantenimiento, pero que son muy duraderas. Son piezas que se utilizan mucho como recurso porque no necesitan lo mismo que un animal de taxidermia que se estropea con el tiempo. Esto, pues si lo limpias bien y lo mantienes bien y lo cuidas bien, puede ser eterno. Y de vez en cuando me lo mandan, le pego un repasito y ya está. Bueno. Por aquí debería de haber otra intermedia, pero como no han salido las fotos, os la explico. Mirad, entre esta escultura, que sería la más básica, y esta, que sería el top, ¿vale? Tenemos otra. A nivel escultórico, pues no sé si sabéis que se trabaja principalmente, lo que hace uno es trabajar pues, con los volúmenes, el tamaño, las formas, ¿verdad? Luego cuando ya tienes que trabajar para la réplica, esa es, digamos que es la primera fase y a partir de ahí empezamos a trabajar en los detalles. Bueno, pues una fórmula de crear también un material más económico, pero que da un resultado excelente y que nos vale, es simplemente trabajar en el volumen y en la forma de esa escultura y a posteriori simplemente pintarla de la forma más realista posible. Aquí he traído unos ejemplos. Esto está todavía sin terminar. Esto está trabajado solo en el volumen y la forma, ¿vale? Bueno, cuando tenga sus patitas va a quedar fenomenal. ¿Qué ocurre? Si nos acercamos mucho, pues claro, sabemos que está pintada, pero dependiendo para el uso que le vayamos a dar, por ejemplo, estas piezas van a estar a una distancia aproximada, así más o menos, situadas escondidas en distintos lugares, las tienen que ir descubriendo. Pues a esta distancia, pues son perfectamente una lechuza, no hace falta tampoco darle mucho más. Ahora, si quisiéramos enseñar, pues mira, estas son las remiges primarias, también se puede, pero por medio del dibujo, pero nos perdemos gran parte de los detalles. Esto sería lo que sería lo intermedio entre lo que os he enseñado anteriormente y esta fase. Estas, por ejemplo, serían réplicas también, estas son réplicas. ¿Qué diferencia tenemos con esto? Pues fijaros, una escultura normalmente, pues podemos trabajarla y que sea muy bonita y muy realista, pero esto es una cosa más científica. Sabemos que se va a utilizar para educar a los chiquillos, a los niños, a la gente, al visitante en algo. O sea, no solo queremos enseñarla. Entonces esto tiene que tener ciertos aspectos físicos del animal que cuando lo coge la persona los puede explicar. Esto es un galápago europeo. En este caso estamos ante un macho. Eso es lo que le interesa al educador. Poder decir, bueno, yo tengo esta réplica con la que yo puedo enseñar que este animal es un macho. ¿Dónde tiene situada la cloaca? ¿Cómo son las colas de los machos más o menos de largas y de gruesas con respecto a la de las hembras? Las uñas, los colores, las formas, la bóveda del caparazón. O sea, hay muchísimos detalles implícitos en lo que es una réplica. Muchísimos. Esto también son réplicas.
Lo mismo, aquí el cliente lo que me pide es poder enseñar todo con respecto a esta especie. Esta es una especie de invasora, sería el galápago de Florida, ¿vale? Que es una especie que por desgracia en los años 80, 90 es muy popular en todas las casas, pero luego la gente la fue soltando en los ríos, tal, y bueno, al final se ha convertido en un problema grave, no porque el animalillo no tiene la culpa, sino porque se ha convertido en competidor de los que son los autóctonos, que serían estos dos. Bueno, pues se utilizan para eso también. Aquí hay una doble función. Enseñamos cómo es la morfología de la especie y encima lo utilizamos para tema de conservación, pudiendo explicar a los chicos que esto no es que este bicho, si lo vemos, sabemos que es un invasor. Bueno, vamos a seguir por ahí. Bueno, aún nos quedarían otras fórmulas de trabajar el tema de las esculturas. Esta también es una de las fases que a mí más me gusta, pero esto también lleva un trabajazo increíble. Ahora, cuando pasemos a la última fase, ya os voy a explicar un poquito los procesos y veréis cómo se desarrolla una pieza. Los prototipos, ¿qué son? Los prototipos son proyectos que se realizan de este tipo, pero que van encaminados a empresas que van a crear una serie, van a hacer un molde. ¿Qué pasa? Que para eso no nos vale una pieza de estas terminadas, tenemos que crear un prototipo, tenemos que pensar en cómo la empresa esta va a poder hacer 20 o 30 gaviotas, porque quieren hacer una bandada de gaviotas. La bandada de gaviotas yo puedo trabajar la primera, la inicial, y después a mí me las reenvían, las copias ya hechas, y yo las puedo modificar para que sean cada una distinta. Pero claro, si tuviera que trabajar sobre una a una banda de 30 piezas, pues es un trabajazo que no lo puede pagar ni el gobierno. Ni a lo mejor yo las termino en la vida. Bueno, entonces, fijaros lo curioso que es esto. Aquí ya tenemos que, por cierto, van a su bola las fotos, pero bueno, pero más o menos nos vamos apañando. Esto es un faetón, que es una ave marina, ¿vale? Aquí tendríamos ya montada lo que sería el prototipo, montado. Esto es lo que nosotros le mandamos a la empresa esta que va a hacer los moldes, pero nosotros se lo mandamos desmontado. Esto ya sería montado para que ellos vean cómo va. Vamos. Pues que van a su bola, pero bueno, mirad, aquí os explico. Este, por ejemplo, es un prototipo de un halcón abejero, ¿vale? Fijaros ¿qué quiero decir con lo de prototipo? Fijaros cómo las alas son individuales, normalmente la cola también, va cada cosa por su parte, para que luego, cuando lleguen allí, puedan hacer bien los moldes y luego, a la hora de unirlos, que haya que hacer un trabajo después posterior, pero muy pequeño. Vamos a ver, porque aunque están yendo, mira, si es que van todas a su bola. Bueno, da igual, seguimos. Luego, cuando vayan saliendo las distintas fotos que os he comentado, pues hago referencia a ellas, con lo que os he explicado. Mirad. Y por último, ¿vale? Dentro de mi trabajo como escultor de naturaleza, y dentro de esa idea que os he dado de poder ajustarme a los presupuestos que tienen las distintas entidades a la hora de hacer un museo, un centro de interpretación, esto sí que es una cosa que prácticamente solo hago yo, de momento. Yo trabajo dioramas a escala, o sea, haría réplicas pero en miniatura. ¿Qué ocurre? Que la idea es crear, cuando llegamos a un sitio donde hay una sala muy pequeñita, tienen apenas 6 metros, 7 metros de sala, yo que sé, unas salas pequeñas, pero quieren tener un contenido visual bonito, atractivo, que lo puedan enseñar a la gente que venga, y además resulta que tienen un montón de ecosistemas, de cosas que mostrar y no saben por dónde empezar. Pues mira, dos opciones: o convertimos toda la sala en un diorama grande solo de una representación, o te hago aquí todos los ecosistemas, todos los hábitats en miniatura, metiendo las diferentes especies, tal y cual. Yo lo comparo un poquito con los belenes, parecido, similar, pero es que resulta que dan un resultado sensacional, porque claro, eso a la gente le vuelve loco, poder ver que si el lagarto celado así, aquí la serpiente, aquí el no sé qué, dentro de un ecosistema de ribera, una zona árida con sus diferentes especies.
Y al final la persona que está en el centro de interpretación tiene un montón de recursos a la hora de educar o de dar las charlas. Pero vamos a ver qué foto sale ahora. Bueno, mirad, este es un ejemplo. Fijaros, esto es una Egretta gularis, una garceta. Y bueno, fijaros el tamaño que tiene. Bueno, en este caso no es demasiado pequeña, esta es 1,6. Yo trabajo, normalmente para estas cosas se trabaja un más pequeño, se trabaja el 1,10. Porque claro, dependiendo de la cantidad de especies... Pero vamos, fijaros que en el fondo, estas piezas que son tan chiquititas, resultan mucho más económicas a la hora de tener un contenido, pero que llevan un trabajazo también que tela marinera, que esto... Ojo. Vamos a ver. Mirad, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que hice en este sentido, que sería las afueras del pueblo, por así decir, de la aldea. Fijaros, como aquí no se ve muy bien, disculpad, pero bueno, pues aquí tenemos pues roedores, tenemos un cárabo, tenemos sapos, tenemos alguna culebrita por aquí, alguna lagartija, alguna salamanquesa, que no se aprecian aquí, pero imaginaos todo el contenido que estamos teniendo en una cosa que es así, de pequeñita, ¿vale? Estos serían dioramas a escala reducida. ¿Veis? Esto también es un diorama a escala reducida. Aquí se ve el lagarto muy grande, pero porque está en primer plano, pero el lagarto es así. Y la butarda, y fijaros, bueno, luego se pone, ¿no veis? Hasta los cardos, todo esto es una recreación, una representación pues, de una zona, a lo mejor, de un sector, de un pueblo que quieren enseñar que tienen a butardas, y bueno, pues es una forma más. Tenemos todo esto que va a tamaño real y luego pues las miniaturas. Esto es a escala aumentada. Veréis, cuando trabajo los dioramas o trabajo las piezas, estas que son a escala, yo trabajo en los dos sentidos, tanto en disminución como en ampliación. Esto viene muy bien a la hora, por ejemplo, de crear insectos, pequeños insectos. Imaginaros que todos los detalles que hay en un pequeño insecto, pero que se pierden a la vista de la persona que a simple vista lo está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo normalmente pues hago, sobre todo en insectos a un tamaño pues ampliado, donde se puedan apreciar todos esos detalles físicos del bicho. Y en este caso es una salamandra. Pues bueno, esta salamandra tiene 1 metro, más o menos, de tamaño, y las salamandras, sabéis, no sé si las conocéis, tienen aproximadamente unos 10 centímetros. Esta es una en aumento, ¿vale? Pues porque se trabaja un poquito en estos dos sentidos, muchas veces buscando también un poquito la espectacularidad de ciertas piezas, o poder mostrar detalles que a simple vista se pierden, porque son animales de muy pequeño tamaño. Esta ya lo hemos visto, a ver. Bueno, vamos a empezar un poquito con una vez que os he explicado todo este tema, ahora voy a empezar un poquito a explicaros cómo funciona el trabajo, cómo realizo yo mi trabajo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una recreación de un alca gigante, que también es un bicho extinto ya, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo empiezo yo? ¿Cuál es el proceso creativo de una réplica? Porque no es coger y decir, bueno, voy a hacer una escultura bonita de un pájaro. Yo conozco cómo es un jilguero, conozco cómo es un ánade real, un águila real, las conozco, pero tengo que hacer una réplica, y cuando yo tengo que hacer una réplica y encima el cliente, por lo general, también te da una serie de especificaciones porque lo va a utilizar para una cosa o para otra. Entonces, pues imaginaos el proceso que lleva. El principal proceso es buscar documentación. O sea, esto no es solo hacer, un águila, venga, voy a hacer un águila. Me pongo, vaya a trabajar con el barro, con el material que estoy usando y hago un águila. No vale. Una réplica lleva un trabajo previo, un proyecto previo muy amplio, como es el primero de documentación, pero no podéis imaginar la cantidad de datos que hacen falta, porque imaginaros lo difícil que es extrapolar cuando tienes muy poquitos datos. En Internet hoy en día, por suerte, tenemos algo más, pero no os creáis, es difícil, ¿eh? Yo me baso mucho también pues, en la suerte que tengo de amigos en la universidad, gente que se dedica a esto, y muchas veces pues, tiro de ellos para que me den algún dato. Las medidas de un tarso, la medida de yo qué sé, ¿qué me vale a mí para hacer un alimoche? Principalmente me puedo basar en 2 medidas, que son las que voy a encontrar en todos lados, que son la envergadura y la longitud. Pero claro, la envergadura y la longitud es que es muy relativo. La envergadura nos va a valer para hacer un ave en vuelo, y la longitud de las aves es una cosa muy relativa, porque las aves no son un mamífero, no son un mamífero que ya más o menos tiene unas medidas desde la punta de la nariz hasta la punta de la rabo.
Las aves tienen unos cuellos que lo mismo los tiran, lo mismo los cogen, tienen los picos más o menos largos, la longitud. ¿Qué buscamos? Otras medidas, otros detalles. Por ejemplo, medidas del tarso. ¿Vale? Y yo tengo un método que muchos compañeros me preguntan, ¿pero cómo lo haces? Porque es que es muy complicado crear un bicho a tamaño real. Sobre todo porque, claro, no disponemos de esa, ni del bicho ahí delante, ni de muchos datos. Bueno, hay métodos. Yo tengo un método mi método es utilizar una tabla de reglas donde yo voy extrapolando ciertas medidas en base a fotografías, ¿vale? Y haciendo ahí un rifirrafe, trabajando en las medias de medidas que tienen tanto machos como hembras. Sabemos que tenemos un pequeño margen ahí de error, que no pasaría nada, estaríamos dentro de esos márgenes de tamaño y de medida. Pues así, en base a eso, yo creo unas plantillas. Ese sería el inicio. O sea, imagínate, primero documentarse todo lo que pueda uno, después crear las plantillas por medio de tablas de reglas. Yo esto principalmente lo trabajo con Photoshop, lo de extrapolar. Después se imprimen las plantillas. Hombre, yo hay animales que ya los tengo tan asimilados que no necesito hacer esto, porque imaginaos que cada vez que haga uno tuviera que hacer. Y es más, toda esa documentación que yo he utilizado para hacer un animal, eso me lo guardo. De manera que no tenga que volver a tirar. Si estoy siendo aburrido, cuento un chiste. Bueno, una vez que tenemos la documentación, una vez que tenemos todos esos datos, que hemos conseguido extrapolar la pieza por medio de plantillas al tamaño real del animal, ya ahí empezamos a trabajar en los volúmenes, que sería eso que os he dicho, empezamos a trabajar en los volúmenes. ¿Cómo se crean los volúmenes? Yo siempre trabajo las piezas por partes. ¿Por qué? Porque cuando es una réplica, yo no puedo crear una escultura de una sola pieza y buscar que tenga detalles, por ejemplo, en la cloaca. Porque esa pieza que yo estoy haciendo imaginaros que yo tengo que trabajar, bueno, esta me daría margen, pero imaginaros que yo esta la hubiera hecho de una pieza. Y entonces tengo que trabajar estas plumas de aquí, y tengo que trabajar en no sé qué, y los detalles de las patas, de las garras. No, esto se trabaja todo de forma individualizada. Cabeza, primero coges las plantillas, la divides en sectores, y cada sector se trabaja de forma individual, luego se junta todo. Así es como nos sale una réplica, si no, no nos sale nunca. No nos sale nunca, porque imagínate que tú me dices, es que yo quiero, no sé, que tenga la garra de atrás de 6 centímetros, pero quiero que el águila esté posada y solo asoma un poco la garra. Si tengo que trabajar sobre una pieza y sacar esa garra de 6 centímetros y tal, ¿me entendéis? Buscar siempre la fórmula para poder trabajar sobre una réplica. Bueno, qué rollos estoy echando, madre mía. A ver, bueno, volviendo a esto. Aquí, lo que os he dicho, trabajo por partes. Entonces, ¿qué hago? Trabajo los volúmenes por medio de varios materiales. Utilizo, por ejemplo, el polietileno expandido, utilizo el poliespam, utilizo una serie de materiales con los que yo trabajo por medio de cortadores calientes, voy dándole la forma, lija, creando un poco el volumen del animal, y una vez que tengo ya el volumen, como esto en este caso está trabajado en polietileno extruido también, que es algo más denso, es un poliespam más denso, pues entonces, claro, lo corto. Lo que os he dicho antes, lo corto y bueno, trabajo primero la cabeza por un lado, voy trabajando las diferentes partes, o sea, creo el volumen y después modelo por encima del volumen, ¿me entendéis? Hago el detallado, esto sería el volumen, que sería una cosa muy básica, meramente con la forma, y ahí ya he empezado a trabajar con el material que estoy utilizando en el modelado final. Otra vez. Bueno, este sería el resultado. Este bicho es que era enorme. Digo, el de la derecha, antes de quedarse de canijo. No, pero bueno, ahí tenéis más o menos el resultado. Fijaros que yo he trabajado todo este animal por piezas y luego más o menos el resultado que da una vez que todo se une, todo se coacciona y se lleva a su final. Vamos a ver.
Bueno, mirad, aquí por ejemplo estoy trabajando en la cabeza de un águila real, ¿vale? Si os dais cuenta, yo ya tengo casi todo el proceso hecho, el previo ese que os he dicho, del método tal, el volumen del bicho, tengo todo eso hecho ya. Pero claro, lo que os he dicho, voy trabajándolo por piezas. En este caso, pues por ejemplo, para trabajar algunos detalles de las plumas de la cresta, si lo hubiese hecho todo en conjunto, me sería más difícil. ¿Vale? Hay un trabajo. Y luego por los ojos y todo eso, ahora os comentaré un poquito también sobre los ojos, que eso también lleva su aquel. Aquí todo se trabaja desde cero, incluso los ojos. Mucha gente me pregunta, ¿son de taxidermia? Al principio sí, pero luego ya no valían, ya os explicaré el porqué. ¿Otra vez? Bueno, este es el proceso, es que como está un poco mezclado todo, lo que os digo, este es el proceso, pero bueno, hablando de procesos, fijaros aquí cómo he ido trabajando el modelo este del caracol, del vígaro ese que habéis visto hace... Bueno, primero trabajo en todo lo que es la parte esta, la pieza esta, por medio de... para crear el volumen de esta pieza utilicé papel aluminio, ¿vale? Que también es se puede modelar. Yo lo utilizo mucho para, por ejemplo, una vez que tengo los volúmenes creados, para crear la forma de los músculos, para crear las costillas y demás, para dar un detallado volúmenes, vamos, para seguir creando microvolúmenes, pues utilizo mucho el papel este de aluminio, que me da muy versátil, se pega por medio de pegamento termofusible de este y se va creando pues no sé, los músculos y demás. En este caso está todo así, ¿no veis? Y luego ya pues trabajé individualmente pieza a pieza lo que serían los órganos, ¿vale? Otra vez. Bueno, esta debería estar al principio, pero bueno, no pasa nada. Aquí es lo que os digo, esto sería por ejemplo un modelado inicial donde yo estoy trabajando la pieza y luego posteriori pues se le colocan los ojos y demás. Al final termina siendo una réplica, pero inicialmente es una escultura. A ver. Bueno, ahora voy a hablar un poquito con el trabajo de las plumas y demás, ¿vale? A la hora de crear una réplica hay varias fórmulas. Por ejemplo, en muchas ocasiones la réplica requiere de un trabajo más, lo que os he dicho antes, más detallado, tal. Entonces yo utilizo, si os fijáis a la izquierda, este de la derecha sería lo que es las plumas modeladas una a una, ¿vale? Que sería, por ejemplo, esta réplica que está modelada. Esto se utiliza mucho, sobre todo para piezas de exterior y demás. Pero vamos, es una réplica porque las plumas se hacen todas modeladas. Pero luego, en el caso de la réplica está más hiperrealista, fijaros que yo trabajo, fijaros cómo se trabajan las plumas. Esta sería una pluma, el comienzo de una pluma trabajado en un aluminio de una densidad más o menos que yo utilizo, no sé si es 0,80 micras, que no es lo suficientemente rígido, ¿vale? Como para trabajar con él, y después se pintan y quedan muy realistas. Y estas plumas se pegan luego como un puzzle en una réplica, se van pegando una a una como un puzzle. Eso es el trabajazo que lleva, por ejemplo, una réplica de estas hiperrealistas. A ver si aquí tenemos otro trabajo en la pluma, en el modelado de las plumas. Estas serían las piezas que acabaron en Pirineos, que está todo hecho, si os fijáis, de un material que es súper resistente. Ahora os hablaré un poquito de los materiales, para eso, para que aguante las condiciones. Y luego pintadas también con una pintura especial para que aguante también las condiciones climáticas. Esta es la misma de antes, vamos a ver. Mira, fijaros en este caso, que es una réplica, también está muy hiperrealista. Fijaros cómo he ido trabajando las plumas una a una, es lo que os quería comentar. En el fondo es escultura, sí, pero es una escultura distinta. Yo diría más que es tipo maqueta, ya, trabajo más de maquetaje, de puzzle, porque todas las plumas, ¿veis? Estas plumas están hechas con el aluminio ese que os he dicho antes, ¿vale? Luego se lacan individualmente, todas las plumas se lacan con un lacado especial que agarra muy fuertemente al aluminio y después se pintan individualmente. Llevan su
su cañón rígido y se van pegando, fijaros, una a una. Estos serían remiges primarias, remiges secundarias, remiges terciarias, todo lo que es la pluma se va pegando una a una hasta que conseguimos el detalle máximo. No sé cuánto tiempo llevamos. Lo digo por si estoy dándole... Me pasa un poco, bueno, terminamos con las fotos y ya pasamos a las... Porque sí, yo ya os estoy cansando. Mirad, el resultado de una pluma, esto es una pluma artificial, pero estas son las plumas que van en una réplica hiperrealista, ¿veis? Esa pluma es de esta águila imperial. Claro, esta pluma, si la ves a simple vista, no hay diferencia con una pluma real, y están creadas con aluminio. Es lo que quiere decir, cuando un museo de ciencias que tiene mucho dinero o un presupuesto importante deciden tener una pieza muy buena y tal, y se pueden proponer gastarse un dinero tal, me encargan una cosa de estas, pero claro, usted puede estar 3 meses haciendo esto, ¿no creéis que? O sea, no es como el modelado dentro de lo que cabe es un trabajo pues más de escultor, más llevadero, trabajo con un solo material, esto es que es... Ahora estoy con esto, luego con lo otro, ahora no sé qué, y esto cada uno además lleva sus plantillas, todas las plumas, digamos casi que se hace un desplume en plantillas y después se trabajan individualmente las plumas a cada una a su medida y luego ese desplume que hemos hecho en plantillas hay que juntarlo como el que hace un puzzle, pim, 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 pim. Pero luego fijaros el resultado de un águila imperial de estas, es una maravilla, Claro, estas son las piezas que os digo que se ponen a una altura pues bajita para que todos los puedan apreciar bien y puedan ver los detalles. Y bueno, pues en principio hemos hecho un repaso muy general de todo lo que es mi trabajo, un poco espeso, lo siento, pero es que yo no estoy muy... me he liado un poquillo. Pero bueno, más o menos espero que os hayáis hecho una idea un poquito de lo que es mi trabajo y nada, lo dicho, ahora si queréis cualquier cosa estoy dispuesto a cualquier pregunta que queráis hacerme, cualquier cosita, yo dispuesto a contestaros. Bueno, y gracias por lo típico. Aparte que es impresionante, propuesta cultural para la casa. La Universidad Popular no estaría mal ir a ver el centro de interpretación que creaste cerca de la casa. Ah, sí, bueno, claro. Hay una pedanía con un centro de interpretación de la naturaleza, hecho todo por él, es una maravilla. Sí. Este año ha habido una cosa muy interesante, y es que ha habido un festival de teatro amateur, y todos los días ibas, había un tren eléctrico que te llevaba a ver el centro de interpretación y luego a ver el teatro. Bueno, pero esto es cosa de los ayuntamientos. Me merece mucho la pena, yo lo voy a preguntar. Ahora voy a la pregunta. No entro en la técnica, en la táctica, porque esto, como decías, es vital. La promesa ya te lo decía. Pero el tema de educación lo entiendo, el tema de difusión lo entiendo, el tema de recreación lo entiendo, pero todavía no he pillado muy bien eso que dices que sirve para colocar en el monte y con eso se permita que vengan los buitres. Exacto. Los buitres por imitación, porque se creen que es uno de los suyos. Eso es. En los buitres se hace vamos, yo tampoco soy ningún experto, a mí me contratan para que haga una pieza y después muy por encima, muy someramente, claro, me explican cuál es el sistema de uso. Ellos lo que hacen principalmente es una cosa que se llama cría campestre, hacen una cría con los pequeños buitres en la zona, ¿no? Y estos ya están ahí como los abuelos. Los bichos conforme van creciendo los asumen como los jefes de su manada, como los abuelos, como están ahí, no se mueven para nada porque no lo necesitan, y entonces finalmente la población se va quedando ahí se va fijando alrededor de estas piezas, pero no solo eso, sino que es que además atraen a otros buitres que van por ahí divagantes y terminan formando parte de estas colonias. O sea que eso es someramente por encima un poco. Eso es como los cimbeles. Ajá. Los cimbeles que se utilizan, antes más, ahora menos, afortunadamente, en las lagunas. Sí, en la caza. Las poblaciones de aves acuáticas, que lo que hacen es atraer a otras aves para que, por ejemplo, no son de ningún éxito los búhos esos que ponen encima de los tejados para que no vengan las palomas por las
Es que es al revés, incluso, fíjate lo que te voy a decir, porque por lo general las rapaces nocturnas lo que atraes a las diurnas para echarlos. Con lo que... O sea que es un error, ¿no? Es un error, es un error. Normalmente, de hecho, se utilizaban, fíjate, los búhos se utilizaban lo mismo que decía Juan antes, como cimbeles para los cazadores, para atraer a las águilas y cargárselas. Ponían un búho y el águila iba al búho. Incluso las urracas, por eso los búhos están escondidos, por ahí no se ven. Por la noche es al revés. Por la noche, búho que ve al otro bicho se lo cepilla. En fin. ¿Conforme? ¿Alguna cosa más? Gracias, Ricardo. Una sugerencia, que conozco bien tu trabajo. Sí. Otro día tráete para que vean y alucinen con los dioramas acuáticos. Ah, sí, bueno. Bueno, he traído de todo un poquito. Yo ya os digo que hago muchas cosas. Por ejemplo, cuando hacemos un diorama acuático, pues hago simulación del agua. Esa simulación del agua, además, pues se le ponen unas luces que interceden en las óndulas. Parece que está el agua moviéndose. Que también trabajo un poquito en lo que se llama museística interactiva y propositiva, que hago módulos, sistemas modulares, con juegos, por ejemplo, hago juegos de estos que son descubrimiento de huellas, incluso hace poco hice una para ciegos, que no me acuerdo cómo se llama, maquetas sefológicas, no tienen un nombre especial, pero los ciegos van tocando y van descubriendo las huellas de los distintos, de todo esto, o sea que no es solo... Hombre, esta es la parte que más me gusta, porque es como llevar, lo que más me gusta a mí en el mundo son los animales, poder tenerlos ahí en mi casa. Pero es verdad que me gusta todo, mi trabajo está muy abierto para lo que os he dicho, para profesionalmente poder dedicarte a esto, es que tienes que hacer de todo un poco. Yo cuando era ilustrador decía, joder, siempre, algo me falta, siempre. Ahora la ilustración es un recurso imprescindible para esto, porque yo tengo que hacer bocetos. Todos esos dibujitos que habéis visto que hay del Alca, tal, todos esos son dibujos míos, bocetos míos, las plantillas se hacen a mano, las posturas que va a utilizar, porque tienen que ser posturas naturales. O sea, este bicho tiene una postura natural, pero la podría haber hecho de una cosa, tengo que saber más o menos cómo es el animal. Se hace un estudio también previo de posturas, porque a veces te encargan una cosa y haces un bicho ahí raro y dices, está muy bien, sí, pero ¿y esto? Que tiene así, ¿por qué está así como extraño? ¿Entendéis? Tienen que ser posiciones naturales. Bueno, venga, ¿alguna pregunta más? Anda, que sí. ¿Con qué material está hecho? Pues Encima del primer volumen ese vasto, ¿con qué modelas de estos, por ejemplo. Pues muy bien por la pregunta, porque no he hablado de los materiales, pero bueno, yo trabajo en muchos materiales, como escultor trabajo lo mismo la madera, que trabajo la cerámica, que trabajo el barro. Pero para las réplicas eso no me vale, porque las réplicas tienen que tener una resistencia especial, porque son usadas, son de uso para que los pueda coger. Esta la puedes coger, Juan. No hay que tener miedo a que la gente las coja y que las pueda ver. Entonces utilizo unos materiales muy especiales. Esto está hecho de masillas epoxi. También se hacen en resinas. Trabajo distintos materiales, pero todos muy resistentes. De hecho, estas piezas se están utilizando, por ejemplo, una serie que hice de Galápagos europeos, se están utilizando en el Oceanográfico de Valencia para tenerlas en el exterior de las lagunas, porque los Galápagos reales no salían. Ahora todos los Galápagos salen a ver a los otros. El problema que están teniendo. Claro. Y se utilizan para eso, pero fíjate, ese material tiene que ser eso. En este caso son masillas epoxi, que son de 2 componentes, y bueno, finalmente pues dan un resultado muy resistente para esto. Hay diversos tipos de masillas, pero vamos, en este caso, digamos que la más resistente, la que más se utiliza para las réplicas, es esa. Y luego se pintan también con pinturas muy especiales. En algunos casos no hace falta que sean tan especiales, depende un poquito del acabado que le des. Yo normalmente utilizo, casi todos los productos que utilizo suelen ser lo más ecológicos posible. Casi todos son pinturas acrílicas, que al final son las que mejor resultado están dando, incluso para exterior. Ya sabes que una pieza que para exterior, al final más tarde o más temprano, de todas formas vas a tener que retocarla. Es inevitable. A una pieza en interior no. Puede estar eterna, y si encima le pones una vitrina, eso es para toda la vida. Pero las piezas en exterior, pues estas, como os he dicho antes del buitre y tal, pues de vez en cuando pues me las mandan y hay que hacer algún pequeño retoque y tal.
Aún se estropean poco, para lo que aguantan. Pero sí, pero las pinturas acrílicas, sobre todo esmaltes acrílicos, casi todo al agua, y al final es lo más resistente. Y luego, pues sí, se le dan, yo le doy unas lacas especiales, finalmente, que son también acrílicas muy resistentes, de ultra intemperie y no sé qué y tal y cual, bueno, pues para que le den un poquito más de vida, pero ya sabes que más tarde o más temprano, en unos años, los galápagos del oceanográfico están cada 2 por 3, porque claro, están en una laguna al sol, en el clima valenciano, entonces una vez cada año y medio, cada 2 años me las mandan, pero bueno, ya saben que eso era así, cuando se los dije, oye, esto no... ¿Y lo vas a meter en el agua? ¿Qué quieres? Al final... Sí. Silvia, perdona. Ah. Silvia. Te quería preguntar por las pinturas. Ah, vale, muy bien. Aprovecho para darte las gracias. No, gracias a ti por haber venido, por favor. Yo estaba asustado, digo, no va a venir nadie, gracias a ti. Bueno, ya sigamos con la técnica. Los ojos, muy bien, porque también he dicho, vamos a hablar de los ojos. Bueno, imaginaos qué pasa con los ojos un poquito. Yo empecé, como todo el mundo, con un ojo de taxidermia, pues carísimos, los ojos de taxidermia. Pero es que no son los que sean caros, es que no dan el nivel que uno quiere. A mí hace unos años me pidieron, que fue la primera vez en la que dije, yo esto lo tengo que hacer, yo no puedo. Me pidieron una serie de... ¿cómo diría yo? El vital de un azor, ¿vale? El ciclo vital de un azor, desde el pollo hasta el adulto. Bueno, pues desde el pollo hasta el adulto, ¿sabéis lo que es un azor? ¿Vale? Pues desde el pollo hasta el adulto es que no puede haber un bicho en el que más le cambien los ojos. Es que pasa de un gris azulado a un amarillito, y claro, y tuve que hacer, fijaros que hice, en la etapa de pollo, el subadulto, el juvenil, y el adulto, hice, me parece que 5 o 6 piezas. Con la idea de eso, de enseñar, principalmente yo lo que quería enseñar eso, y dije yo, ¿cómo esto? Bueno, pues al final estuve dándole vueltas, que mi trabajo es un poco de ensayo de laboratorio, probar y buscar fórmulas para crear tus propios ojos, que no veas lo que me costó, pero al final, bueno, yo creé unos moldes que con distintos diámetros, y esos moldes, hombre, estoy teniendo la suerte que de momento no se han degradado todavía, porque con el tiempo se degradan y tienes que hacer nuevos, que son distintos diámetros, y yo ahí por medio de la resina UV, que es una resina muy transparente, muy densa, que no tiene burbujas y que se seca por medio de unas lámparas, pues yo creo esas semicircunferencias y luego después pinto el ojo. Y pinto el ojo, claro. Cuando me dijeron lo de los azores, pues fíjate, pues tuve que pasar de con la misma medida, pero crear cada ojo hasta el adulto, que es rojo fuego, pasando por todos los demás. Cosa que no, en el mercado de la taxidermia no está, y aparte valen un dineral. Entonces, bueno, los ojos ya, ¿alguna vez? ¿Eres un artista? No, soy un artesano, de verdad. ¿Sí? ¿Pones de ayuda a alguien más te ayuda a hacer esto? Bueno, tengo 3 hijos, pero no me ayudan, me dan guerra. A ver, esto es un trabajo muy solitario. Yo me meto ahí en la cueva. De hecho, yo creo que esta es la primera vez que salgo me meto ahí en la cueva y echo más horas que un reloj. ¿Por qué? A mí me gustaría tener ayuda, pero es que es muy difícil de enseñar esto. Es muy difícil de enseñar esto porque es que además es un trabajo muy vocacional. O sea, a mí no me importan las horas, no me importa, y yo no puedo coger a nadie y decirle, no puedo. Sin embargo, sí que con el tiempo tengo que aprender a liberarme de algunas cosas, pero de momento todavía soy un poco desastre en ese sentido. Porque claro, esto como todo es un oficio que además de ti, ¿Cómo? que es un oficio que además de ti, de hacerlo tú, ¿quién más lo hace? Bueno, hay muy poquita gente, esto es una cosa muy... Sobre todo, mira, yo compito con algunas empresas que esto lo han industrializado con el tema del 3D, lo que te hablaba antes, Juan. Porque, bueno, hay empresas que están fabricando algunas piezas a nivel de impresoras 3D, estas de gran tamaño. Con respecto a mí tienen 2 problemas, pero acabaré teniendo yo también que buscar alguna fórmula de estas. Pero con respecto a mí ellos tienen 2 problemas. Primero, que siguen siendo más caros que yo,
Ojo, una pieza que al final es un... Y que luego tienen dos modelos, uno con las alas abiertas y uno posado. Y claro, a mí cuando llega un cliente me dice, no, yo quiero que el lince esté saltando y cazando un conejo. Y el de la empresa de impresión te dice, sí, claro. Entonces, ese es con respecto a mí todavía el... Pero yo sé que esto con el tiempo, pues bueno, sí es verdad que bueno, todavía hay gente, o sea, seguirá siempre habiendo gente que valore un poquito el trabajo artesano que hay detrás de una pieza de estas. Entonces, bueno, y que al final son piezas únicas. Entonces, bueno. Y que sepáis que es muy prudente, pero se lo han querido llevar a China con buen sueldo un montón de veces. ¿No? Sí, pero hacer barcos. Hacer barcos. ¿Qué tipo de es pincel, aerógrafo? Yo, mira, ¿ves? Ahí las has dado. Yo utilizo las dos cosas, pero lo que más me gusta es el pincel. Yo me puedo pegar porque el pincel al final consigo resultados para que luego es verdad que, por ejemplo, mira, esta pieza que todavía está sin terminar, que fue así una cosa express para poder traer algo, porque como no tengo nunca nada, todavía le falta una parte y una parte de la pieza esta va con aerógrafo. Le tengo que dar algunos tonos, hay tonos que con el aerógrafo solo puedes conseguirlos con el aerógrafo. Pero, por ejemplo, el pincel es lo que más uso. Yo el 90% lo hago con pincel. Con el aerógrafo doy tonos, ligeros tonos, que al final también son los que le dan ahí un toque. Te he preguntado porque, por ejemplo, esa pluma, digo, eso no tiene ni idea. Sí, no, ahí, por ejemplo, hay pincel y aerografía. Aguada. Eso es. Yo, no es por nada, yo hacía miniaturas y las hago, ¿eh? Pues, Bueno, pues oye. No. Una pieza que gané un concurso internacional, que es una miniatura pequeña, la cara lleva 220 manos. Pintura de aguada para que parezca que debajo de la piel hay una bala. Sí, que claro. Fue un Claro. concurso internacional importante. Sí. Pero me he imaginado eso y dije, madre mía, en 28 milímetros, fíjate, en una águila de 3 metros. Claro, no, si se utilizan, hombre. ¿Has hecho 3 meses solo? Sí, estas fueron unos 3 meses o por ahí. Es que depende, también es verdad, ten en cuenta que hay ya muchos procesos que yo llevo previos ya hechos. O sea, todo esto, por ejemplo, en un águila imperial yo no necesito hacer el proceso este que os he dicho antes de buscar información, todo eso ya lo tengo. Porque la imperial es una de las especies que más he hecho. Entonces me ahorro, pues... Pero cuando me... ¿Para dónde está, por ejemplo? Yo creo que esta es la que está... No, esta está en Alicante, en el Museo de la Biodiversidad de IBI. Esta, la tienen. La del Robledo es igual. Es igual. Lo que pasa es que la del Robledo es casi... Como fue casi un regalo, pues... No, pero la del Robledo es... Lo que pasa es que la del Robledo es un macho, claro, y esta me parece que es una hembra. Entonces hay una diferencia a lo mejor de 40... Es preciosa, que esa que está así. Sí. El bicho ese que está la